Other join. Left y right. Como ya habíamos mencionado, el left join va a mantener todas las filas de la tabla izquierda y de la tabla derecha, aun y cuando no haya una coincidencia en los criterios del join, se van a mostrar los campos en null. La diferencia esencial con el inner join será que cuando no existía esa coincidencia en el inner join, se obviaban esos registros. En este caso, los registros se mantienen aun y cuando la información de la tabla derecha, de la tabla número 2, se van a mostrar como nulos. Aquí vemos un segmento del diagrama de relación de nuestra base de datos de prueba, la base Saquila, y nos es de interés para este ejemplo la relación que tiene la tabla de film y lenguaje. Hay una relación doble donde el lenguaje ID se relaciona con la tabla del lenguaje para darnos la descripción del lenguaje en el cual está hablada la película, y el campo original lenguaje ID, que se relaciona también con la tabla del lenguaje, nos va a dar la descripción del lenguaje en el cual se generó originalmente la película. Vamos a listar algunos campos de la tabla de films y de la tabla de lenguajes, siendo la tabla izquierda la tabla films y la tabla derecha la de lenguaje. De tal manera que cuando no haya una relación con la tabla del lenguaje y el campo de la lengua original, pues van a mostrar como nulos los campos correspondientes de la tabla derecha. Para ello, la sentencia SQL que vamos a utilizar es la siguiente. Select f.filmID, donde como vemos f es el alias de la tabla de film, f.filmID as ID, fTitle as título, flenguaje ID as ID-lenguaje, L, donde L es el alias de la tabla de lenguajes en el primer join, lname as lenguaje, F, original lenguaje ID, as ID-lenguaje original, LO, donde LO es el alias de la tabla de lenguajes en el segundo join, lo.name as lenguaje original, lenguaje-original. From film F, left join lenguaje L on lenguaje ID igual a lenguaje ID, la llave foránea y la llave primaria como lo describimos en el diagrama antirrelación. Left join, nuevamente lenguaje con un nuevo alias LO, on F original lenguaje ID igual a LO lenguaje ID, nuevamente llave foránea, llave primaria. Y como resultado de la ejecución de la sentencia SQL anterior, pues tenemos que los registros a los cuales les pusimos a nulo el ID del lenguaje original, pues van a mostrarnos en nulo también los campos de la descripción del lenguaje original que obtuvimos de la tabla de lenguajes. Como dijimos también hace un momento, en el caso de haber hecho un inner join en lugar de un left join, estos primeros 4 registros se hubieran excluido del resultado de la ejecución del SQL, dejando solamente el conjunto que está hacia abajo. Veremos este nuevo segmento del diagrama antirrelación. Aquí tenemos el film, la tabla de películas y la tabla de categorías. En un video anterior vimos que la tabla de film tenía una tabla intermedia para
relacionarse con los actores de tal manera que un film pudiese tener muchos actores y un actor pudiese tener muchas películas. Aquí sucede lo mismo, la tabla de film utiliza Film Category con una tabla intermedia, de tal manera que podamos tener una relación N a N entre film y categoría y que esta relación N a N sea una relación correcta para una base de datos relacional. Y de esta manera vamos a tener la film category que nos permite que una categoría tenga muchas películas y que una película tenga o pertenezca a pues varias categorías. Utilicemos la siguiente sentencia SQL para generar nuestro listado. Select CA, donde CA será el alias de la categoría, punto categoría ID, coma, CA.name, coma, FC, film ID, donde FC es el alias que corresponde al inner join con la tabla film category, coma, ftitle, donde F es el alias de la tabla de film, from category con el alias CA, left join, film category con el alias FC, o sea categoría ID igual a FC categoría ID, llave foránea, llave primaria. Left join film F on FC film ID igual a F.film ID. Nuevamente, llave foránea, llave primaria. Order by CA category ID desk. Vamos a listarlos de acuerdo al ID de la categoría de forma descendente para facilitar la visualización del resultado de nuestra sentencia. Y bueno, aquí tenemos el resultado de la ejecución de la sentencia, 17, categoría nueva, el registro que insertamos, y estos con valores nulos, puesto que no hay una correspondencia ni en la tabla de Film Category ni en la tabla de categorías. Aquí tenemos entonces este resultado. Recordemos una vez más que en el caso de haber utilizado un inner join, este primer registro sería excluido del resultado de nuestra consulta, puesto que no habría correspondencias en las otras dos tablas. Right join. El right join es exactamente lo mismo que el left join, pero en este caso los registros que se mostrarán completos serán los de la tabla derecha y aquellos que no tengan correspondencia con la tabla derecha en la tabla izquierda se mostrarán como valores nulos. Tenemos aquí nuevamente nuestro diagrama de entidad-relación que ya habíamos explicado. Y ahora vamos a hacer un right join de la siguiente manera. Select film f.filmid, donde F es la tabla de films, coma, ftitle, coma, CA, categoría ID. Entonces vamos a tener el right join. Aquí vamos a tener CA como la categoría ID y CA name. From film F, right join, film category, FC, on, f.filmid igual a fc.filmid, llave foránea, llave primaria. Right join, category CA, on fc, category ID, igual a CA, category ID. Order by, CA, category ID, desk. Aquí vamos a notar que nuestra tabla izquierda es la tabla de films, ¿sí? Sería el pivote a partir del cual se generaría el listado y hacemos right joins sobre la tabla de film category y category y entonces serían los registros del film los que se mostrarían como nulos en caso de no haber
una coincidencia. Aquí tenemos el resultado de la ejecución de nuestra sentencia SQL. Es muy similar a la anterior. Aquí tenemos la categoría nueva, como hacia la derecha, y en nulos los campos de la tabla izquierda. Aquí tenemos nuestro listado de películas con su correspondiente categoría, tanto el categoría ID como el nombre correspondiente.